están? Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en un programa más de salud con los expertos. Y el día de hoy en el marco de esta conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Dravet, que se conmemora el 23 de junio de cada año, tenemos un gran experto de lujo acompañándonos con nosotros. Nos va a hablar justamente de la importancia del síndrome de Dravet. Les voy a platicar un poquito. Él es el doctor Saúl Garza Morales, es médico con especialidad en neurología general, pediatría y neurología pediátrica. Él es fundador del Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología, es profesor de posgrado en la especialidad de Neurología Pediátrica de la UNAM por 20 años. Actualmente es coordinador del área de neurodesarrollo del Hospital Español aquí en la Ciudad de México. Y muchísimas gracias, doctor Saúl Garza. Le agradecemos el espacio y poder compartir, pues, en base a su experiencia como experto, un poco acerca del síndrome de Dravet. Es un lujo que esté con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, me da muchísimo gusto saludarles y participar en este Día Mundial del Síndrome de Dravet. Y para platicar de esto, les voy a mostrar algunas transparencias que vamos a ir revisando juntos y vamos a ir platicando un poco de las peculiaridades de esta enfermedad. Lo primero que vamos a discutir va a ser por qué se llama síndrome de Dravet. Y se llama así justamente porque la descriptora del síndrome es una profesora tristemente acaecida hace muy poco tiempo, el 10 de mayo de este año. Y esta profesora, pues su nombre es Charlotte Dravet. Y justamente los neurólogos tenemos una tendencia a reconocer el mérito profesional que han tenido algunos de nuestros profesores, manteniendo su nombre o su apellido para referirnos a las enfermedades que ellos descubrieron. Y es el caso de la doctora Charlotte Dravet, y la enfermedad se le conoce sindromáticamente como una epilepsia mioclónica severa de la infancia, pero en honor a su trabajo tan destacado, le llamaremos enfermedad o síndrome de Dravet. La profesora Dravet hizo todo su trabajo de investigación en epilepsia durante toda su vida en el Centro Saint Paul en Marsella, en Francia, y desde que era muy pequeña, su interés la llevó a identificar características muy peculiares de un síndrome que más tarde se conocería con el nombre de su profesor, que era el profesor Gastaut. Y entonces el síndrome de Lennox-Gastaut, aunque no lleve el nombre de la profesora Dravet, también fue en parte descubierto por esta autora. Eh, Esta enfermedad se reconoce desde el año 1978 y en aquellos años el diagnóstico se sospechaba sencillamente por la historia y por el perfil de desarrollo de los niños. Los niños que tenían esta enfermedad, primero tenían una enfermedad grave que les provocaba convulsiones en muchas ocasiones incontrolables, y era una enfermedad rara. Se calculaba que uno de cada 20,000 personas de las que nacen van a tener esta enfermedad. De manera interesante, los chicos al nacimiento eran completamente sanos, no tenían ningún rasgo de enfermedad, no tenían ningún estigma en su cuerpo que nos hiciera pensar que estuvieran enfermos. Y esta profesora empezó a identificar los patrones electroencefalográficos que tenían estos niños y más tarde las evoluciones clínicas típicas de estos niños. ¿Qué era lo que llamaba más la atención de estos pacientes? Que cuando revisábamos su historia, nos decían las mamás que habían tenido convulsiones febriles, pero que esas convulsiones febriles no habían sido típicas. La mayoría de los niños con convulsiones febriles hacen una convulsión pequeña cuando tienen fiebre muy alta,
y la mayoría de ellos no vuelven a tener convulsiones febriles o no les afecta en su neurodesarrollo. En cambio, estos niños, cuando empezaban a tener convulsiones febriles atípicas porque abarcaban la mitad de su cuerpo, era una convulsión de la mitad de su cuerpo, o tenían convulsiones cuando tenían un cuadro febril. De hecho, se sospechó que las vacunas pudieran provocar un desencadenamiento de la enfermedad, porque algunos niños coincidía la edad de las primeras convulsiones con la edad de las vacunas. Entonces, a veces cuando las vacunaban, eh, después de pocos horas o días después, aparecían estas convulsiones graves que muchas veces hacían internar a los pacientes. Fueron muchos años de trabajo. La doctora Dravet pensó en esta enfermedad en el año 78 y pasaron 8 años de trabajo hasta que un comité define que esto que ella decía que era una enfermedad diferente a lo que conocíamos, se reconoce ya como un síndrome epiléptico. Le llamamos encefalopatía epiléptica. ¿Qué significa encefalopatía epiléptica? Significa que es una epilepsia habitualmente grave que altera el desarrollo del niño simplemente por tener convulsiones repetidas y difíciles de controlar. Y a ese fenómeno le llamamos encefalopatía epiléptica. Pues dentro de estas encefalopatías epilépticas, que hay varias, está la de que le llamamos síndrome de Dravet, que como les he platicado, generalmente empieza en un niño lactante que tiene entre 2 y 15 meses de edad. Típicamente era un niño saludable hasta que un día le da una pequeña fiebre o le ponen una vacuna y hace una crisis semicorporal o hace una convulsión generalizada que dura más de 30 minutos continuos. Muchos de estos niños van a dar al hospital, se controla la fiebre, se controla el proceso inflamatorio y en apariencia el niño se recupera sin grandes problemas. Pero ese inicio, esa forma tan peculiar de empezar una enfermedad en un niño previamente sano, nos debe de alertar a que por delante vamos a tener muchas más convulsiones y vamos a tener una enfermedad que le va a ir afectando el neurodesarrollo a ese niño. Hoy sabemos a través de estudios genéticos que la mayoría de los niños o adultos ahora que tienen esta enfermedad son portadores de un defecto genético que no se expresa hasta que es el niño un lactante. En los primeros meses de vida, típicamente, los niños son saludables. ¿Qué sucede después de esa primera crisis muy aparatosa que lo lleva al hospital, que pudo haber sido de la mitad del cuerpo o de todo el cuerpo? Pues ese niño va a empezar a tener otros tipos de convulsiones. La mayoría de las veces, convulsiones de una parte de su cuerpo o pequeños brincos que le llamamos saltos mioclónicos. Y estos brincos mioclónicos son bastante característicos de esta enfermedad. Después vamos a empezar a ver que el desarrollo del niño se va enlenteciendo y con alguna frecuencia vemos que el niño que ya podía caminar pierde alguna de esas habilidades y a través de terapias y ejercicios tratamos de recuperar esas habilidades perdidas. ¿Cuándo sospechamos que un niño puede tener enfermedad de Dravet? Bueno, la historia característica. Niño previamente sano que entre los 2 y los 15 meses de edad hace una convulsión hemicorporal prolongada o hace una fiebre pequeña con convulsiones generalizadas difíciles de controlar por tiempos prolongados.
Cuando tenemos ese perfil, niño sano que hace crisis con fiebre, un poco atípicas por ser muy largas o hemicorporales, ese es el momento justo en donde tenemos que sospechar que tiene una enfermedad de Dravet y mientras más rápido hagamos el diagnóstico, le vamos a poder ofrecer mejores estrategias de tratamiento. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Bueno, una vez que tenemos la sospecha, hay que tomar una muestra de sangre y buscar el gen productor de la enfermedad. Ese gen productor se puede obtener en dos tipos de estudio. Hay un tipo de estudio limitado a los genes más frecuentes que producen epilepsia y ese estudio se llama panel de epilepsia. Y hay otro estudio más extenso en donde se evalúan no solo los genes que producen epilepsia de manera frecuente, sino también los que producen epilepsia de manera rara, los que producen epilepsia asociados a otras enfermedades y además genes que pueden provocar trastornos del desarrollo con o sin epilepsia. Y ese estudio se llama exoma. Entonces, pedir un panel de epilepsia o un exoma nos puede adelantar rápidamente el diagnóstico de síndrome de Dravet. ¿Cuál es lo trágico en esta parte? Pues que tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico muy específico con una sola muestra de sangre, pero que los estudios para hacer ese diagnóstico, el panel o el exoma, pues son estudios caros, son estudios que no se hacen en las instituciones públicas, ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en las instituciones de otro tipo, por su costo. Con frecuencia vemos que en algunas ocasiones instituciones públicas hablan con la familia para que ellos paguen el estudio por fuera cuando se tiene la sospecha clínica. Entonces, esto con frecuencia obliga a las familias a buscar apoyo en laboratorios privados para poder establecer el diagnóstico de manera temprana. Ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Dravet, pudimos hacer el estudio genético, salió positivo, el niño tiene un defecto en el gen SCN1A y entonces ya tenemos el diagnóstico y podemos hablar con la familia y le podemos decir, ¿sabes qué? Tenemos que trabajarle duro. Hoy, afortunadamente, ya sabemos los fármacos que pueden ayudar a tu niño y vamos a tener que entrar en un programa de estimulación neurológica para evitar que tu niño pierda habilidades o evolucione de manera muy lenta. Vamos a tratar de ir estimulando el desarrollo. Y estos procesos se van haciendo a partir de que tenemos el diagnóstico. Más adelante les tenemos que decir que esos niños pueden tener problemas escolares. Por su misma enfermedad pueden tener menos capacidades de aprendizaje, su aprendizaje es más lento y pueden requerir intervenciones en las escuelas. Y algunos de estos niños van a tener síntomas del espectro autista. No todos van a catalogarse dentro de este espectro, pero pueden tener diferentes grados de síntomas como limitación de la comunicación, problemas en la interacción social o problemas de conducta que los hace tener conductas repetitivas, restrictivas de manera común. También muchos de ellos batallan para empezar el caminar, batallan para empezar a tener sueños reparadores y todos estos problemas asociados los tenemos que ir atacando uno por uno. Buenas noticias es que hoy tenemos medicamentos que pueden ser muy eficientes en el tratamiento del síndrome de Dravet. Sin duda, el que más utilizamos es uno llamado Valproato, que requiere una serie de vigilancias y de cuidados para usarse en los niños. No es el objetivo hablar de fármacos, pero este es uno de los fármacos que deberíamos de iniciar. Y tiene mucho sentido saberlo porque cotidianamente cuando nosotros vemos un lactante que tiene una convulsión hemicorporal por fiebre,
no se nos ocurre empezar a usar valproato. Con bastante frecuencia, lo tradicional es usar otros fármacos. Y creo yo que la parte más importante de esta transparencia es saber cuáles fármacos no debemos usar. Y no debemos usar carbamazepina ni fenitoína. La fenitoína es uno de los fármacos preferidos para usarse en urgencias en los pacientes que están convulsionando, y en este grupo de pacientes se debe de evitar. Tampoco debemos usar la motrigina ni oxcarbazepina porque potencialmente pueden empeorar la enfermedad de Dravet. Entonces, es una cosa muy paradójica cómo medicamentos anticonvulsivos que sirven para otros pacientes con epilepsia, en el caso de enfermedad de Dravet, pueden empeorar la enfermedad. Este proceso genético tan específico ha provocado que se hagan muchos estudios buscando alternativas de tratamiento seguras. Y de esas les quiero decir que hay dos que están ahora ya probadas en otros países. Una de ellas está siendo evaluada en México para poder ingresar a la farmacopea mexicana, y nos estamos refiriendo a la fenfluramina y al estiripentol. Pero otro tratamiento que ha demostrado utilidad y eficacia en el control de las crisis con síndrome de Dravet es el cannabidiol. El cannabidiol es un derivado de la planta del cannabis, ¿sí? Pero es un derivado no tóxico, es un derivado no alucinógeno, es un derivado que no es una droga. Y este fármaco, que no tiene una capacidad de droga en los Estados Unidos y en Europa, está autorizado para tratar a los niños con síndrome de Dravet. México, afortunadamente, va a tener este producto, del mismo producto que en Estados Unidos ha probado esta utilidad y que se usa en Europa. Bueno, México está ahorita evaluando la posibilidad de que pueda entrar a la farmacopea mexicana y que podamos utilizarlo, al igual que los otros fármacos que he mencionado, pero un cannabidiol que sea puro y que tenga esta certidumbre científica de que es el indicado para estos pacientes. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que los niños con Dravet requieren fármacos anticonvulsivos, no cualquiera. Hay algunos fármacos que están prohibidos, hay fármacos que sí tenemos en México, pero curiosamente de los 4 más comunes, 3 están en evaluación y todavía no están en la farmacopea mexicana. Aún así, tenemos que esperar a que tengamos estos fármacos nuevos para poderlos utilizar en niños que tienen enfermedad de Dravet. Eh, Esta es la historia de dónde salió el cannabidiol. Y el cannabidiol fue descubierto por estos investigadores, el doctor Adams y el doctor Bachelom. Y el cannabidiol fue estudiado en Brasil por primera vez en pacientes con epilepsia. Estamos hablando del año 78. Y más adelante, a partir del año 2000, crece la investigación entre cannabidiol y diversas formas de epilepsia. Y aquí les muestro cómo en México, a partir del año 2015, después de un proceso legal en contra de la Secretaría de Salud, logramos, y digo logramos porque yo fui el médico tratante de esta niña, y esta niña recibió por primera vez cannabidiol como tratamiento de su epilepsia, y ahí pueden ver el resultado. Y a partir de ahí se han hecho, 2017 se presentaron los resultados del cannabidiol por los doctores Devinsky en los Estados Unidos y por nuestro grupo en México, del uso de cannabidiol para pacientes con epilepsias
encefalopáticas graves, dentro de las que se incluye la enfermedad de Dravet, la enfermedad de Lennox-Gastaut. Y bueno, con esto quiero hacer un paréntesis para platicarles un par de cosas más. Eh, Les quiero platicar que están ahora desarrollándose una serie de tratamientos genéticos que van orientados a corregir el defecto genético del síndrome de Dravet. Este tratamiento genético está en pruebas originalmente en animales. Afortunadamente se ha podido desarrollar un modelo de animal en donde remeda la enfermedad de Dravet, y en esos animalitos con enfermedad de Dravet se ha intentado modificar la enfermedad. Y estamos cerca de poder ofrecer a los pacientes con síndrome de Dravet un tratamiento no solo de los síntomas, sino de el origen verdadero del problema, que son los, eh, los genes defectuosos que provocan esta enfermedad. Así que estén ustedes pendientes y esperemos que en poco tiempo se terminen los estudios que se están haciendo ya en humanos y que nos van a dar la oportunidad de ofrecerles a los pacientes mejor calidad de vida y un tratamiento que no solo atenúe los síntomas, sino que vaya más allá al fondo del origen de la enfermedad. Con esto me despido. Yo soy Saúl Garza, estoy a sus órdenes en la Ciudad de México, en el Hospital Español, en la unidad de neurodesarrollo. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Gracias por esta explicación muy clara desde el por qué se llama, como se llama, el síndrome de Dravet. Y agradecemos muchísimo nos haya compartido la experiencia un poco acerca de los síntomas, ¿no? De las consecuencias de precisamente de no ser atendidos o identificados, y cómo es que se puede administrar otros medicamentos que pues no sirven para atender esta enfermedad y de lo contrario empeoran los pacientes. Eh, Hemos tenido la oportunidad de poder charlar con algunas madres de familia con pacientes con síndrome de Dravet, y la verdad es que coinciden muchísimo con todo lo que usted médicamente ha descrito. Y bueno, creo que lo más importante es que ya hay alternativas y se está trabajando mucho en el tema de la ciencia y los avances para poder dar esta opción, ¿no?, a los pacientes y que no pasen por todo lo que pues ya sabemos que han pasado por estas odiseas diagnósticas, y también, por supuesto, por lo que conlleva la sintomatología del síndrome de Dravet. Doctor, agradecemos mucho su tiempo, su experiencia, el que usted contribuya de esta manera también para que la sociedad conozca un poco más, y sobre todo también en el marco del Día Mundial del Síndrome de Dravet, que se conmemora el 23 de junio de cada año, nos pudiera brindar un último mensaje dirigido a la comunidad y sobre todo a aquellos médicos en formación para que puedan sospechar y puedan referir tempranamente. Necesitamos tener a la mano los estudios genéticos. Hoy, tratar a los pacientes sin buscar el origen de los problemas nos lleva a retrasos en los diagnósticos, nos llevan a que podamos tener errores en los tratamientos. A veces, como en este caso, hacer un estudio genético te dice hasta el tipo de fármaco que debes de utilizar, y eso optimiza el control de las enfermedades y eso mejora el futuro de los niños. Muchas gracias, doctor, de verdad, y le agradecemos también a todos ustedes por sintonizar un programa más de salud con los expertos, y con el doctor Saúl también, pues agradecemos muchísimo, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.